Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a esta serie del canal de Programando en Embed. En esta ocasión les voy a enseñar a programar un teclado matricial y es de una forma muy sencilla, pero en este caso para añadirle algo más vamos a ponerla con una pantalla TFT en la cual ya hemos aprendido a programar en los anteriores dos videos, así que vamos a ello. Para eso vamos a crear un nuevo proyecto en el cual lo voy a llamar teclado. En ella solo vamos a requerir una librería para poder usar este teclado. Una vez creado nuestro proyecto, vamos a dirigirnos a descargar la librería en la cual se les dejo en el link del video, en el cual es de este señor de Graham Phillips y llamada KeyPad. Entonces, una vez incluida esta librería, lo que vamos a hacer es incluirla en nuestro programa con el numeral include y la vamos a llamar con primero la mayúscula. Y ahora esto requiere un argumento, es decir, necesitamos un objeto llamado KeyPad, así como este, y vamos a llamarle nuestro objeto teclado. En este caso vamos a ponerle estos pines que corresponden primero, los 4 primeros corresponde a las filas y los 4 últimos corresponde a las columnas. ¿Cómo sabemos en nuestro teclado cómo es eso? Pues en la parte de izquierda a derecha son las filas, o sea, la primer pin que está a la izquierda es la fila. Y por defecto siempre vienen como unos puntos negros en un teclado matricial que viene de 4x4, siempre vienen etiquetados de esta manera. Ahora, para poder seguir, lo que necesitamos es una variable tipo char llamada key, el cual se va a almacenar los teclados o lo que estamos oprimiendo. Ahora, lo que vamos a hacer es en el ciclo while utilizar esa variable key la vayamos leyendo. Entonces necesitamos key y lo que llamamos como teclado que vaya a una función, es decir, teclado punto, y acá colocamos la función read key, abrimos y cerramos y punto y coma. En este caso nos va a leer lo que estemos presionando en el teclado. Ahora vamos a colocar un condicional en el cual nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir que siempre que key sea diferente o igual de, esto lo colocamos con comillas, diferente de 0, esta es con un slash invertido y 0. Y ahora procedemos al if y dentro de este if vamos a colocar que siempre que se coloque esto, acá va a ir lo que vamos a obtener, es decir, si se presionó el teclado número 1, es decir, el punto 1, nos va a decir que imprimamos esto. Como es una TFT que la vamos a usar, vamos a decir tft.print f, y como es de tipo char, vamos a tener que necesitar que esto sea porcentaje y c, y la variable que vamos a imprimir. En este caso es key, lo que se está presionando. Y lo que vamos a necesitar también es que mientras que esto sea, es decir, que mientras key sea diferente de 0, si lo colocamos key diferente de, otra vez con sus comillas, para que funcione con su diferente de 0, y lo que vamos a hacer es abrir y cerrarlo, pero en esta ocasión vamos a utilizar que vuelva a leer el teclado, es decir, acá siempre lo esté leyendo cuando no se haya oprimido nada. Así funciona el teclado, así de simple, solo de esta manera. Ahora lo que vamos a usar para poder usar con la TFT es lo siguiente, y como ya lo hemos mencionado, necesitamos las librerías de la TFT. Una vez colocadas las librerías de la TFT, seguimos a colocarle el argumento de la TFT, es decir, sus pines correspondientes con su objeto TFT, el cual estos son los pines MOSI, MISO y reloj del protocolo SPI, y con sus pines de CC, reset y DC, en el cual reset tiene que ir conectado a 3.3 voltios. Esto para usar la pantalla. Ya tenemos nuestra variable key, usar el teclado, y ahora solo proseguimos acá en el main para los ajustes normales de la pantalla TFT. ¿Cuáles son los TFT? Para aim, para prender la pantalla, y acá el argumento st de out para prenderla, punto y coma. También la vamos a colocar una orientación de 3 con set
Orientation y sea de 3. También vamos a colocarle que el fondo sea negro, FT Background, y queremos que el color sea negro. También queremos que las letras sean de color blanco con FT Foreground. Y adicional a esto vamos a colocarle que sea blanco y también le vamos a colocar que nos borre si tenemos algo ya establecido en esta pantalla, CLS. Ahora por último quiero colocarle una nueva tipo de letra y eso se hace de la siguiente manera: ft.set font, dos paréntesis y los cerramos, punto y coma. En el primer paréntesis lo que vamos a utilizar es un signet char con un por. Al lado vamos a utilizar este nuevo tipo de letra, el cual se llama Neu 42 por 35. Este es el tipo de letra más grande que hay. Entonces vamos a utilizar el tipo de letra más grande para lo que vayamos a escribir. Y ahora yo quiero también agregarle unos rectángulos para que se vea un poco estético lo que vamos a hacer. Vamos acá a ponerlo más bonito y vamos a colocarle acá que quiero un rectángulo pero lleno, fill rect, y en los argumentos vamos a colocarle lo siguiente: vamos a colocarle en la posición 105 la 125, o sea un X y Y, y ahora vaya hasta 200 en X, vaya hasta 210 en Y, y quiero que sea de color verde. Ahora quiero otro, esta vez sea para un tipo de azul, o sea casi en las mismas posiciones, que haga como un contraste en lo que vamos a hacer, va a ser el número, vamos a colocar en esas coordenadas es 125, 145, 180 y la última es 190. Esto va a ser dos cuadrados que estén más o menos cerca y que contrasten entre ellos. Ahora vamos a colocar un ft locate para imprimir, para colocarle la posición de lo que vamos a imprimir, y la vamos a colocar en la posición 10,50. Ahora sí, vamos a imprimir el siguiente texto en el cual ft printf y vamos a colocarle el número es, para decir el número estamos presionando en nuestro teclado matricial. Y después de ello vamos a colocarle un rectángulo para que se rellene en este texto, es decir, se vea como el título principal de ft rect, y posiciones de este texto son casi parecidas al locate, 5 en X, 45 en Y, y va a ir hasta 315 y hasta 87 en Y. Quiero que este sea de color red. Ahora, por último, solo nos hace falta colocarle en este print la posición en donde se quiere imprimir. Entonces ft locate y punto y coma, y quiero que sean las posiciones 130 en X y 150 en Y. Y eso es todo. Así podemos manejar el teclado y un TFT al mismo tiempo. Vamos a compilarlo y a ver cómo funciona. Una vez colocado nuestro código en nuestro microcontrolador, ya con los pines de SPI, la resistencia de 30 a 30 ohmios, y podemos ver los dos cuadrados que hemos hecho, en el cual era verde y azul, y el título de el número es, y acá conectado en toda esta parte con los pines ya establecidos el teclado matricial, en el cual es este 4x4, y cuando presionamos una tecla nos aparece la que estamos presionando, y así funciona para todas, hasta con las especiales de que son D, C, B y A, y así se puede ver y visualizar en nuestro teclado en la pantalla TFT. Y eso es todo por el video de esta ocasión. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de los nuevos videos y los resúmenes que estoy colocando. Aparte, no se olviden de compartir esta información para aquellos que les gusta programación en Mbed, en Arduino y en Python, para que estén más informados sobre este tema.
denle un like, comenten qué tipo de videos y sensores les gustaría ver estos tipos de videos. Y eso es todo por esta ocasión. Soy Electronic Matt y nos vemos en la próxima. Hasta luego.